Laude por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, maestra en Asuntos Internacionales y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo la certificación de enseñanza en Derechos Humanos del Centro Internacional por la Enseñanza de Derechos Humanos por el Instituto Internacional de Derechos del Hombre, con sede en Estrasburgo, Francia. Ha realizado visita profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estancias de investigación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y obtuvo una beca para realizar una estancia en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Comparado con sede en Alemania respectivamente. Lideró los trabajos relativos a dos amicus curiae presentados por la UABC ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es autora del libro Acceso Directo del Individuo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado en 2018 en la editorial Tirando Blanc, y de diversos artículos y capítulos del libro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1, profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. Fungió como coordinadora de posgrado e investigación en la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, donde actualmente es directora, siendo la primera ocasión en la que una mujer ocupa este lugar en los 44 años de historia de la facultad. Buenos días, saludo con mucho gusto y muy agradecida por la invitación al grupo de madrugadores. Ya había estado aquí digamos, de oyente, algunos aquí miembros los conozco, el licenciado Hipólito es compañero también de generación de la universidad. Antes de iniciar ya específicamente con el tema que presenté sobre derechos humanos en perspectiva internacional, pues quisiera comentarles muy brevemente, y como por ahí el licenciado Laurino, ingeniero, supo, recientemente fui nombrada directora de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC, y la verdad es que me siento muy honrada por esa oportunidad, más allá de lo que se comentaba ahorita, que es la primera ocasión en que una mujer ocupa el lugar. Particularmente quisiera dedicar algunos de los minutos que tengo para comentarles que en esta ocasión la intención, ustedes saben, la Facultad de Derecho, siendo de la UABC, pues es quizás la Facultad de Derecho más importante en la región, por lo menos en la zona costa, y en ese sentido el proyecto de trabajo que presentamos, que finalmente se concreta ya en la designación de directora, tiene un énfasis académico. Como habrán visto, tengo un perfil eminentemente académico, me dedico a la vida académica desde hace casi 14 años, y en ese sentido la idea o el proyecto que presentamos ante la Junta de Gobierno de la Universidad, y ahora más reciente estamos transitando a elaborar un plan de trabajo en el que se fortalezcan los rubros precisamente de la excelencia académica y por otro lado también la vinculación con el sector productivo. De tal suerte que la invitación que recibí, que me siento muy honrada y muy agradecida, pues es también para darle posición a la Facultad de Derecho en el ámbito externo, ¿no? He manifestado con los propios profesores de la universidad que, no obstante mi perfil académico, digámoslo así, creo que hay una buena combinación junto con los profesores y profesoras y con ustedes. Sé que ustedes son multidisciplinarios, pero con el ámbito externo, que sería el Poder Judicial, los notarios, los jueces, etc. La rama del derecho es una rama central en el sentido de, pues todos necesitamos eventualmente un abogado, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante que la facultad recupere, digamos, el espacio de liderazgo como un referente obligado en los temas más importantes de índole legal, es decir, que cuando haya alguna cuestión o duda que atender en términos generales en la sociedad tijuanense, también se considere que la facultad tendría a los profesores y profesoras expertas, al margen de compartirles que tiene una población, pues es una pequeña ciudad, digamos, hay 4.065 estudiantes, lo que pues también ha convertido en esto, además de un honor, pues en una tremenda
reto, particularmente por la cantidad de personas que transitan en la facultad, pero bueno, tampoco quisiera que este espacio sea para desahogarme del gran desafío que he encontrado con un muy reciente nombramiento de directora, ¿no? Así que bueno, eso y reiterarles que la Facultad de Derecho está a su entera disposición y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Ahora bien, entrando en materia en relación al tema que presento, que son los derechos humanos en perspectiva internacional, creo que todas y todos de alguna manera hemos tenido acceso o alguna percepción a la concepción de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo, quizás la más cercana en términos generales, tiene que ver con la idea de que los derechos humanos pudieran proteger delincuentes, ¿no? Lo que voy a presentar a continuación en el tiempo que tengo tiene que ver con la posibilidad y la real posibilidad de que los derechos humanos también se protegen en el ámbito internacional, y de ahí que el tema que presento es derechos humanos en perspectiva internacional. Es decir, hasta qué punto los hemos leído en un catálogo distinto del que entiendo las situaciones día a día en un país que sufre situaciones de violencia y de inseguridad. En primera instancia me gustaría partir de una premisa para poder comprender, digamos, los derechos humanos en perspectiva internacional. Ese catálogo o esa premisa de arranque tiene que ver con la concepción de los derechos humanos como aquellos atributos inherentes a la persona humana. Es decir, cuando hablamos de la protección de los derechos humanos, hablamos de la protección de la persona y de su dignidad. Cuando hablamos del catálogo de derechos humanos, yo rompería con el esquema tradicional de que solo tiene que ver con personas privadas de su libertad, y recordaría que el catálogo de los derechos humanos también incluye los derechos humanos de la niñez, de los defensores de derechos humanos, de los trabajadores, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la nacionalidad y al nombre. Verán ustedes que ese catálogo no necesariamente tiene que ver con el debido proceso o las garantías judiciales de una persona. Y hago una pequeña nota para contextualizar esta postura con la que arrancamos la presentación. Muy recientemente, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal con sede en Costa Rica, la máxima instancia judicial para dirimir una controversia en materia de derechos humanos, donde acuden las presuntas víctimas, en lo particular, digamos, y se enfrentan al Estado violador, digámoslo así, permítanme la expresión. Muy recientemente ha declarado una sentencia en el caso de Poblete Vilches contra Chile, que no fue sino los derechos de salud de una persona de la tercera edad. Y pongo como referente, no obstante que pertenece a un tribunal interamericano y tiene un rubro, por supuesto, muy judicial, como un ejemplo latente de que la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional tiene un amplio catálogo de personas, como en este caso, en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, como les decía, si bien es cierto, nosotros tenemos una constitución donde claramente, quizás podría destacar el artículo 3º constitucional, que es el derecho a la educación, lo mismo sucede con los catálogos internacionales, como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y algunos tratados internacionales en lo específico. Todos estos, contrario a lo que pudiéramos pensar, que están enfocados, y que los hay por supuesto, en atender a los temas de integridad personal, etcétera, o el derecho a la vida, también incluyen estos otros rubros que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Si yo les dijera que los derechos humanos también se tratan de la protección de los derechos culturales, quizás rompería con el paradigma de que los derechos humanos solamente tienen que ver con policías y ladrones. Y en ese sentido, creo que el ámbito internacional o la protección internacional de los derechos humanos tiene que ver con la posibilidad de encontrar mecanismos de protección, y no todos necesariamente judiciales o jurisdiccionales, en el ánimo precisamente de respetar la dignidad de la persona. Creo que la relevancia del tema cobró fuerza a partir de 1948,
cuando precisamente la sociedad internacional o la comunidad internacional encontró vergüenza, digámoslo así, a partir de lo acontecido durante el Holocausto. Eso provoca formalmente el nacimiento de una nueva área del derecho incluso, y una nueva protección de los derechos, como lo es el derecho internacional de los derechos humanos o la protección internacional. Quiero decir con esto que en 1948, por supuesto que ya México tenía su constitución, la de 1917, o la constitución alemana de 1919, y se garantizaban, entre comillas lo digo, esta protección de nuestros derechos como personas en el ámbito nacional. Pero el fracaso, digamos, de esa protección quedó evidenciado cuando la comunidad internacional durante la Segunda Guerra Mundial no pudo contener un discurso de odio que se tradujo en la muerte de muchísimas personas. Y ese suceso histórico que todos recordamos, que es el de la Segunda Guerra Mundial, el de Hitler o el Holocausto, como mencionaba, provoca entonces que la comunidad internacional transite a establecer un esquema, una estructura, que tiene que ver justamente con la protección internacional de los derechos humanos. Esa protección internacional, digamos, y ese momento histórico coincide también con el nacimiento de Naciones Unidas, la ONU, que tiene entre sus otras, los dos objetivos de Naciones Unidas específicamente tienen que ver con la promoción de la paz y justamente la otra, la de los derechos humanos. Si nosotros pensamos en Naciones Unidas generalmente está más vinculada a la protección de la paz, pero el otro rubro, digamos, dentro de la Carta de la ONU es precisamente la protección de las personas. Y si revisamos el preámbulo de la Carta de la ONU o el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el anhelo que plantean estos instrumentos internacionales es precisamente alcanzar igualdad y libertad para todas las personas, al margen, por supuesto, de la seguridad internacional, como es el caso de la ONU. De tal suerte que el arranque, digámoslo así, de la protección internacional sucede con el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos que ofrece Naciones Unidas. En este mecanismo de protección internacional de los derechos humanos aparecen algunos, y es un mecanismo no jurisdiccional. Permítanme la comparación con el trabajo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es precisamente un trabajo de recomendaciones para las autoridades y en el ámbito internacional recomendaciones para los estados. Es decir, no tiene un carácter directamente o formalmente vinculante porque no son tribunales. En ese sentido, los mecanismos que ofrece el Sistema Universal de Derechos Humanos se enfocan en tres en particular. Por un lado, los comités creados para revisar y analizar el cumplimiento de los tratados internacionales. Hay otro mecanismo que es el examen periódico universal que ahora mencionaré. Y finalmente los procedimientos especiales que tienen que ver con relatorías específicas para proteger los derechos humanos. Lo que hace Naciones Unidas, y el desafío es enorme porque en México particularmente yo me atrevería a opinar pues que a partir de que hay una serie de mecanismos, estructuras, incluso presupuestos para proteger los derechos humanos, seguimos siendo líderes en la muerte de periodistas. Lamentablemente el tema de trata de personas es muy alto en este país y no se diga muertes por violencia. En ese sentido, como una reflexión en voz alta, yo dejaría cuál ha sido el papel, en efecto, o la efectividad de todos los tratados, instrumentos, estructuras y normas en la práctica, y por qué no hemos podido transitar a la pacificación de un país que evidentemente es violento, y que es violento porque el Estado ha participado en esa violencia, digámoslo así. En ese sentido, les decía que el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos plantea tres formas para colaborarle a los estados en la protección de los derechos humanos. La primera de ellas, y fue la segunda que mencioné, que es el examen periódico universal,
tiene que ver con que a los estados, entiéndase a México y otros países, se les realiza un examen cada 4 años para que informen del estado que guarda en su país la situación de derechos humanos. México fue evaluado en 2013 y en 2017 tenía la siguiente evaluación que se postergó al año pasado. Revisando la respuesta institucional oficial del Estado mexicano que se hace a través de la, pues entiendo, de la Secretaría de Gobernación, yo recuerdo que revisando este reporte, el Estado mexicano aludía a una serie de reformas constitucionales o en el Código Penal con el ánimo precisamente de procurar una mejor protección. Pero la contrarréplica, digamos, de la exposición que hace el Estado mexicano fue el de las organizaciones de la sociedad civil diciendo pues que esas reformas en papel no se han traducido tampoco en resultados a lo mejor más claros en torno a el nivel de impunidad que existe en la persecución de delitos, etc. De tal suerte que yo me atrevería a decir que este examen viene bien porque el Estado tiene que responder en una instancia internacional, en Ginebra específicamente, y se acompaña además de las voces de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil que replican, confirman o refutan la posición oficial de lo que en efecto el Estado está haciendo para mejorar nuestra situación de seguridad, digámoslo así, porque por supuesto esto tiene que ver con nuestra dignidad. Ha habido algunos avances en materia de derechos humanos en México. Yo, por supuesto, y excúsenme, pondré en la mesa la constitucionalización de la equidad de género, algunos esfuerzos para combatir el abuso infantil, pero también tenemos algunas deudas, digamos, sobre todo en materia de seguridad. Los otros dos rubros de protección que ofrece el sistema universal tienen que ver cómo el sistema universal procura, además de este examen para el Estado, procura que unos comités específicos vigilen los tratados y obviamente que los vigilen del Estado. De todo esto que explico, quiero decirles que México es parte, que en el ámbito internacional México ha liderado los esfuerzos de elaboración de tratados, ratificación de los mismos, participación en organismos internacionales, de tal suerte que hay una paradoja, una suerte de paradoja, como un país tan activo en el ámbito internacional, en la procuración de elaboración de estas normas o en su participación directa, su presencia en los comités, etcétera, no se traduce en el derecho interno también en un panorama de mayor tranquilidad y de mayor eficiencia. Estos comités de derechos, como les decía, revisan o vigilan, es un comité de un grupo de personas expertas que vigilan el cumplimiento de un tratado en particular. Esos tratados son 9 tratados: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para Proteger a los Trabajadores Migrantes, la Convención para Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Convención contra la Tortura, la Desaparición Forzada y la Convención para la Protección de las Personas con Discapacidad, entre otros. Es decir, que estos tratados que los estados han firmado, pues tampoco deben ser letra muerta. Y en ese sentido lo que hace los comités es la vigilancia del tratado. ¿Y cómo traducir esa vigilancia del tratado? Eso significa que los particulares, cada uno de nosotros, y tengo que decirlo, no obstante que no es un espacio estrictamente jurídico, les adelanto que en el ámbito jurídico tampoco es muy conocido el papel de la protección del sistema universal. Sí, no es muy común que haya litigio en el ámbito internacional en este rubro, porque todo el mundo piensa en un tribunal como lo sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y poca publicidad, valga el término, se le da a un mecanismo no jurisdiccional, quizás por el tema de la distancia, es decir, las oficinas de Naciones Unidas están en Ginebra y Nueva York. Sin embargo, para estos efectos los asuntos llegan a Ginebra, pero también se pierde de vista que en México, en la Ciudad de México, hay oficinas que podrían servir de enlace. Y lo comento porque independientemente
del lugar, incluso entre abogados no se conoce del todo estos espacios, si se permite el término, para litigar incluso. Y hablo de litigar en el caso del Comité de Derechos Humanos porque los particulares podemos acudir a esta instancia internacional. Quisiera darle la relevancia que tiene y lo histórico que representa que los particulares tengamos acceso a instancias internacionales para la protección de nuestros derechos. Eso tiene una connotación relevante porque en la historia del derecho o en la historia de la humanidad, el acceso a las instancias internacionales estaba exclusivamente dedicado a las relaciones entre los estados. Y hoy por hoy los comités, los 9 comités que vigilan los 9 tratados, reciben las quejas de los particulares que sienten han sido vulnerados en sus derechos. México ha firmado y permitido, digamos así, que acudamos a 5 comités. Tiene pendiente el acceso, valga el término, al Comité contra la Desaparición Forzada, no obstante que en este país hay alrededor de 40,000 desaparecidos y pocos casos se han ventilado en esta instancia internacional. Quizás el más reciente y más sonado habrán visto de la periodista Lidia Cacho, que muy recientemente, al margen de que fue amenazada y salió de México, recibió una recomendación de uno de los comités impulsada por una organización civil en artículo 19 en la Ciudad de México, que impulsó este asunto en el ámbito internacional. Y que, ojo, no obstante que aunque no sea una sentencia, cuando llega la recomendación de un comité de Naciones Unidas, créanme que el Estado le da la relevancia de una recomendación en el ámbito internacional. Y esa es la otra parte, ¿no? La otra cara de, digamos, de la valía que tiene la protección internacional cuando hablamos de que quien es llamado a atender el asunto o convocado por el organismo internacional no es el policía, no es el presidente municipal, es el Estado mexicano, representado generalmente por el secretario de Relaciones Exteriores o en su caso por la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Esa notificación oficial, diplomática, internacional, por supuesto que tiene un impacto político en el Estado que ha sido convocado y por ende, y a lo mejor lamentablemente se atiende con otro color, otro matiz, un asunto que llega a una instancia internacional, porque representa que públicamente en la comunidad internacional el Estado está siendo señalado por violaciones de derechos humanos. El mejor ejemplo está en el caso de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes. El Estado mexicano tarda en responder, no fue llevado el asunto en estas instancias que estoy mencionando, pero sí fue llamado por el Comité contra la Desaparición Forzada. Cuando eso sucede, debo decirles que el Banco Mundial retiró a México un préstamo, ¿no? Es decir, por supuesto que tiene un impacto político, económico y hasta social el que en un país no se esté dando atención directa a estas situaciones. Y que por supuesto, sin demeritar la enorme labor que realizan en México los organismos de protección de derechos humanos, como es el caso aquí en Baja California, que aprovecho para también, seguramente como ustedes, pues sentirnos muy orgullosos de quien preside hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Miguel Mora, digamos, sin demeritar el trabajo de los organismos internos, el impacto que tiene el organismo internacional incide directamente en la administración central y eso creo que podría ser positivo. Por otro lado, además de estos comités, como les decía, que vigilan los tratados a los que podemos acceder los particulares, están también los procedimientos especiales o las relatorías especiales. Estos procedimientos que todavía son de mayor acceso, de mayor y más fácil acceso para los particulares, porque no exigen, salvo la violación de un derecho humano. Está compuesta, esta relatoría son alrededor de 62
relatorías de temas tan específicos como los que mencionaba, el de la vivienda digna, el de combatir la pobreza. Ahora mismo no recuerdo, pero me gusta subrayar esta parte de salir del esquema tradicional de la protección, por supuesto, la relatoría contra la tortura, contra la desaparición forzada, protección de la vida. Pero en estas 62 relatorías encontramos un catálogo como más específico todavía, a donde se puede acudir a reclamar que el Estado, así sea en el ayuntamiento, con la policía municipal, así sea en la universidad como autoridad, digámoslo así, estas relatorías atienden específicamente casos sin necesidad de haber agotado los recursos internos de un país para emitir también una recomendación. Los relatores o grupos de trabajo están compuestos por expertos, digamos, en las materias que ellos representan, y prácticamente inician un trámite muy parecido al de los comités, con la ventaja que este podría ser relativamente más rápido, porque no exige más nada sino que la configuración de una violación de derechos humanos. En ese sentido, los procedimientos especiales desembocan en una recomendación para el Estado, como desemboca también la recomendación del Comité de Derechos Humanos, y esto, como les digo, desde nuestro punto de vista tiene impactos intangibles, digámoslo así, en las decisiones de las autoridades. El sistema universal, en términos amplios, creo que tiene una composición amigable, emana directamente de Naciones Unidas y se distancia sanamente de la protección que ofrece un sistema interamericano de derechos humanos, como lo es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que antes mencionaba, y en la que, por cierto, preside un tijuanense egresado de la UABC, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que es actualmente el presidente de la Corte Interamericana. Ahí, sin duda, el litigio, digamos, es más formal, se emite una sentencia que es obligatoria para el Estado, y por supuesto al día de hoy México tiene 10 asuntos o 10 sentencias en la Corte Interamericana. México se encuentra en el top 3 de los casos que han llegado a la Comisión, que es la antesala de la Corte Interamericana, y que, bueno, es un sistema de protección legal, digamos, más común en el ámbito jurídico. Sin embargo, señalamos el sistema universal o los derechos humanos en perspectiva internacional justamente por la posibilidad de explorar mecanismos no jurisdiccionales que tienen como mayor anhelo la protección de la libertad, la igualdad y de manera consecuente la paz, ¿no? En ese sentido, y un poco para ir cerrando mi presentación, no me restaría decirles sino que lo que hay detrás de toda esta protección internacional de los derechos humanos es garantizar mayor equidad en sociedades como la nuestra, tan desiguales y con una, digamos, estructura que no logramos superar, de diferencias económicas que se traducen también en pobreza y que en consecuencia, desde nuestro punto de vista, da poco acceso a la educación y por supuesto tiene un impacto directo en los niveles de violencia. En la medida en que transitemos desde nuestro punto de vista a conocer los mecanismos que tenemos, pero sobre todo a lograr que penetre en el ánimo de las autoridades el respeto a la dignidad de las personas,